Tiene evidencia fósil que las primeras células aparecieron hace 3.500 millones de años, las cuales eran procariotas, es decir, que su material genético estaba disuelto por citoplasma y no poseían organelas que se encargaban de funciones específicas. Además, eran heterótrofos, obtenían su alimento de las moléculas que estaban en el caldo primitivo. Dado que no había oxígeno libre en la atmósfera o en el océano, como en la actualidad, el metabolismo era completamente anaerobio, o sea que no necesitaban del oxígeno para vivir. Con el tiempo empezaron a aparecer otras bacterias con la capacidad de realizar fotosíntesis, es decir que ahora podían obtener energía de la luz solar para elaborar los compuestos orgánicos necesarios para nutrirse. Esta capacidad probablemente haya aparecido como producto de mutaciones, cambios en el material genético que permitieron que algunas células puedan realizar la fotosíntesis. Las bacterias fotosintéticas más importantes desde el punto de vista evolutivo son las cianobacterias, que al convertir el agua y el dióxido de carbono en compuestos orgánicos, empezaron a liberar oxígeno como producto de desecho a la atmósfera. Un tiempo después de eso, las cianobacterias habían producido suficiente oxígeno para modificar la atmósfera terrestre sustancialmente. Con la fotosíntesis en marcha y en constante aumento, los océanos empezaron a saturarse de oxígeno. Entonces, este oxígeno gaseoso comenzó a formar parte de la atmósfera, primero en forma gradual y luego con mayor rapidez, alcanzando elevadas concentraciones. La enorme cantidad de oxígeno libre en la atmósfera impidió que continuara la formación espontánea de moléculas orgánicas. Por lo tanto, muchas células anaerobias, aquellas que no vivían en presencia de oxígeno, fueron destruidas por este gas y otras desarrollaron modos de neutralizarlo o se restringieron a vivir en áreas donde el oxígeno no abundaba. Además, en la atmósfera superior el oxígeno reaccionó para formar ozono, que se acumuló hasta formar una capa que envolvió a la Tierra e impidió que las radiaciones ultravioletas del Sol llegaran a nuestra superficie. Pero la ausencia de radiación aportó a disminuir la síntesis de moléculas orgánicas. Entonces había un mundo lleno de organismos procariotas, unicelulares, tanto heterótrofos como autótrofos. Pero todavía no había eucariotas. La gran pregunta es cómo aparecieron este tipo de organismos. La respuesta a esto la dio la bióloga Lynn Margulis, que propuso la teoría de la endosimbiosis para explicar el origen de las células eucariotas. Específicamente explica el origen de la mitocondria y de los cloroplastos, dos organelas muy importantes para este tipo de células. Para entender el concepto de simbiosis, veamos el siguiente ejemplo. La simbiosis es una interacción entre dos seres vivos de distintas especies con el objetivo que ambos se beneficien. Por ejemplo, los peces payasos nadan entre los tentáculos de las anémonas y el beneficio mutuo que reciben ambos es de protección contra depredadores. Los peces protegen a las anémonas de otros peces y las anémonas los protegen de otros depredadores a los peces payasos con sus tentáculos. Ahora que entendimos de qué se trata la simbiosis, podemos tratar de entender la teoría endosimbiótica. El primer paso, según esta teoría, fue la pérdida de la pared celular de algunas procariotas. Luego comenzaron a producirse plegamientos de membrana. Margulis considera que las mitocondrias eran antiguas bacterias aerobias y las denominó endosimbiontes, porque aparentemente hace unos 1.500 millones de años una célula procariota muy grande las fagocitó, o sea que básicamente se las comió, pero no logró digerirlas. Entonces la bacteria aerobia quedó como huésped y recibía protección de la célula que la comió. Y esa célula más grande ahora podía tener un metabolismo aerobio que es mucho más eficiente que el anaerobio. Algo similar sucedió con los cloroplastos. En este caso, los endosimbiontes eran antiguas bacterias fotosintéticas que fueron ingeridas, pero tampoco fueron digeridas por una célula procariota más grande, que también había fagocitado otras bacterias aerobias. De esta forma se originaron las células eucariotas vegetales, según Margulis.